¿Cómo se le denomina al secretario del Inca? A ver. Secretario del Inca. Ya estamos occidentalizando a los incas. A ver. El Inca se reunía con los Suyuyuc Apu y habían dos Suyuyuc Apu por cada suyo. Eran cuatro suyos. O sea, eran ocho Suyuyuc Apu. ¿Ya? Ocho Suyuyuc Apu. O Apu suyo o Apu cuna. Aparte, según tesis de Rosworowski, el Inca cogobernaba con su hijo mayor, la famosa diarquía. Entonces tienes a su brazo derecho, que es su hijo mayor, el Auqui, tienes a los ocho Suyuyuc Apu, o Apu suyo, o Apu cuna, la reunión es el Camachic. Aparte tienes a los Tocricuc, gobernantes de una provincia, y aparte, aún vamos a decir, al jefe de inteligencia, al Hatun Tucuricuy, ellos, ¿no? Y a Camayocs, como el Capañán Camayoc, que era quien construía los caminos. Pero así, secretario, que yo recuerdo tomada, no. Bueno, los mencionados. Los mencionados. Profe, ¿cómo se denomina el contador del Inca? Ah, el Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc. Por favor, si no he respondido a tu pregunta, repregunta. Siempre me preguntan, profe, ¿qué libro recomienda Alan García? Ah, Cadenillas. Indudablemente sus metamemorias, ¿no? Sus metamemorias de lujo, de Alan García, sus metamemorias, El Rey de la Baraja, de Francisco Pizarro, y también tiene un libro sobre China. Entonces, esos tres. Pero empieza con sus metamemorias, sus metamemorias, eh, sus metamemorias. Pero él tiene bastante bibliografía, ¿no? Profe, ¿podría explicar sobre el enfrentamiento de guerreros moche que se ven reflejado en su iconografía? A ver, recuerda que de los moche todavía se sigue investigando y con el descubrimiento de la señora de Cao están analizando qué tanto papel tenían las mujeres en la cultura moche. Y por supuesto que bastante, porque no solamente se descubrió a la señora de Cao. Respecto al enfrentamiento de guerreros moche, se cree, datos de los arqueólogos, que algunos enfrentamientos eran sagrados y que el que perdía en esos enfrentamientos sagrados terminaba siendo sacrificado, el que perdía. Entonces, esas peleas se pueden comparar como, ahí está, como torneos medievales, qué interesante. Esas peleas de guerreros moche se puede interpretar como los torneos de los caballeros. O de repente ellos peleaban también, en el caso de los moche, por tierras, aunque no creo, pero sí peleas sagradas. Y repito, el que perdía probablemente sea sacrificado. Pero que la lucha era sagrada, era sagrada. Ahora, hay otros enfrentamientos que sí es producto de la guerra. Eso sí, ¿y cómo te das cuenta? Porque en la iconografía te das cuenta que con quien pelean los moches tienen otra vestimenta, dando a entender que son de otras culturas. Lumbreras cree que los Wari conquistaron a los moche, pero no hay ninguna iconografía de un guerrero Wari, porque tú puedes sacar cómo es el guerrero Wari, tiene una vestimenta con un moche. Eso es lo curioso. Y encima hay una iconografía donde los moche pelean con sus armas. Es maravilloso, la famosa rebelión de los artefactos. Tengo un libro sobre iconografía que es una joyita. En otro momento te lo muestro porque tendría que buscarlo y no está a la mano. Bien, interesante. Profe, no encuentro el libro Puño de Hierro, Guante de Seda, Matsuita. Ah, de Matsuita es, sí, no es fácil, estimado Eric. No es fácil. Eso me hace recordar a un amigo que eres fanático de Matsuita. Busca por las redes. Trataré de buscarlo, ¿ya? Escríbeme. Tengo un amigo que le gusta ese tipo de literatura, por ahí que de repente, pero sí va a costarte su precio, ¿ah? Su precio. Profe, ¿leyó El Capital de Marx?
El resumen, estimada Chama, el resumen. Tengo la anécdota de Oppenheimer que leyó los 3 tomos en 3 días cuando se fue de un estado a otro estado. Eh, tengo, me falta un tomo de la colección completa porque son más de 1000 páginas. He leído un resumen y he leído como gran parte de su libro, pero no completo, te mentiría. No se puede aplicar ahora, pues. Ese libro es una radiografía de lo que es Europa en el siglo XIX. O sea, tú quieres entender cómo era el capitalismo en el siglo XIX, no queda más que leer a Marx. Pero en la posteridad no tiene, vamos a decir, invalidez, ¿no? Pero igual hay que leer a Marx. En cambio, el Manifiesto Comunista sí se lee en un tirón. Interesante. Habla mucho de historia Marx en su libro El Capital. Profe, ¿algún libro para entender el leguismo? ABC. Federico More, Andanzas. Federico More era vamos a decir, uno de los mejores periodistas en la época de Leguía, crítico de Leguía, pero a pesar de eso lo exalta. Leguía lo desterró y él escribió Andanzas. Ahí tienes uno. Luego trata de leer todas las biografías de Leguía. Y hay buena cantidad. Luis Alberto Sánchez escribió una biografía de Leguía, va 1. Lizón escribió una biografía de Leguía, va 2. Luis Alberto Sánchez, Lizón, va 2. La hija de Leguía escribió, ¿no? Se hará justicia, va 3. Un tal Capuñay sobre Leguía, va 4. Un tal Huber sobre Leguía y un tal Alzamora, 6. Eso añadido con el libro de Basadre, ya tienes una visión de Leguía, ya tienes una visión completa de Leguía, ni hablemos. Interesante. Interesante, porque ¿qué opina del curso de DPC? Yo quiero hablar de política y me salen con la autoestima. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que los cursos que se enseñan en los colegios a veces como que están diseñados para otra cosa, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre marxismo y leninismo? No, más que diferencia, estimado o estimada, más que diferencia, no, es un complemento. Marx decía que la revolución, la dictadura del proletariado, tendría que darse en un país altamente desarrollado industrialmente hablando, caso de Francia o Inglaterra, bueno, incluso Alemania, pero a Marx ni se le imaginó que la revolución iba a estallar en Rusia. Entonces, cuando la revolución estalla en Rusia, como que los intelectuales dijeron que Marx se equivocó. Él dijo que la revolución iba a ser o en Francia o en Inglaterra, o bueno, ya en Alemania u Holanda, pero en un país altamente industrial. Y de repente se dio en Rusia, un país de campesinos. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendría que reacomodarse, replantearse la tesis de Marx. Y ese fue el trabajo de Lenin. Decir que no, que Marx no se equivocó, sino que también los campesinos, bla, bla, bla. Y ese es el leninismo. Marxismo, leninismo. Interesante tu pregunta, qué bonito. Hace tiempo no me hacían esa pregunta del marxismo, leninismo. Sí, ¿no? Hay un pueblo en China que habla quechua. No creo quechua, Luis. No creo que sea quechua. Parecido al quechua. No, ¿cómo va a ser que habla quechua? No, parecido al quechua. Parecido al quechua. Yo recuerdo de una dinastía en China llamado la dinastía Tupac, es más obvio, y también han encontrado en cierta etapa de la cultura china quipus, y más ejemplos de que sí ha habido un contrato con China aquí, que no lo aceptemos es otra cosa, ¿no? A ver, profe, ¿qué pasó con los templarios? En un viernes 13 de 1307, el Papa Clemente V, por orden de Felipe IV Capeto, se erradica, se suprime a la orden de los templarios. Hay dos propuestas. Uno de que eran pues herejes, anatemas y blasfemos. Y la otra no,
era porque descubren secretos que a la iglesia no le convenía que sepan. Y a eso hay que añadir que los templarios crearon una poderosa banca. Y como la iglesia estaba endeudado y sobre todo los reyes, eliminar a los templarios era un gran negocio. Tengo un contenido, estimada chama, de viernes 13. Suscríbanse en mi canal, Profe Galarza. Ahora mismo pon Profe Galarza y te suscribes. Aquí mismo también. Gracias, estimado Andy. Voy a creer lo que dices, ¿no? No, simplemente un poquito de historia que puedo... estimado Leonardo, Imperio Angevino, te refieres al de Inglaterra, ¿no? Los angevinos, pero así no se le conoce. Porque ¿cómo se le denomina? Ah, ya, dije, ¿no? Secretario de los Incas. Uy, se me fue nuevamente. A ver, a ver, a ver. Profe, ¿qué puede hablar sobre la corrupción en el incanato? Estimado Friki, tú haces una ley, así sea oral, porque hay un problema. Tú no creas leyes donde no existen ese problema. Eso queda claro, ¿no? Ya. Está documentado que de las tantas leyes orales de los incas, las leyes más importantes era no matar, por razones obvias, no quitar la mujer del prójimo, por razones obvias, no robar, no mentir y no ser ocioso. Entonces, como eso era parte de la debilidad del hombre, del ser humano en general, los incas no toleraron principalmente tres cosas: no mentir, no robar, no ser ocioso. Y de los tres, el cronista Blas Valera, que es un gran referente, señala que de los tres, la ociosidad era el principal problema. Por eso no había tolerancia con la ociosidad. Y si tú infringías esa ley oral, los castigos que cuentan los cronistas son desde lanzar pequeñas piedras en la cabeza, como decir, ¿no? Amasúa, Amayuya, Majeya, hasta pena de muerte, con castigo y tortura. Así erradicaban los males. ¿Qué piensas? ¿Qué tal? Profe, ¿podría hablar de la Revolución Rusa? La Revolución Rusa estalló por varios motivos. El fracaso de la Primera Guerra de Rusia, fracaso tras fracaso, la miseria de los campesinos llamados mujiks, de los obreros llamados soviet, el poder de los terratenientes llamado kulak y de los nobles llamados boyardos, la influencia de Marx en Rusia, con Lenin, Stalin, Trotsky, y sobre todo el gobierno despótico, autocrático de Nicolás II. Sumas, y ya la cerecita, la presencia de Rasputín. Sumas esos elementos y tienes un país que estalla en revolución, y el detonante es que, fracasando en la Primera Guerra con Alemania, en la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos, el pueblo ya no quería soportar hambre y además perder batallas. Por eso se levantaron contra el gobierno de Nicolás II, y quien recepcionó esa frustración fue el Congreso con los mencheviques de Kerensky, febrero de 1917. Pero los mencheviques cometieron el error de decir: pueblo ruso, continuaremos con la Primera Guerra. ¿Qué garantizaba que Kerensky ahora sí iba a ganar? Por eso el pueblo siguió quejándose hasta que apareció Lenin y dijo: pueblo ruso, o sea, soviet, si me ayudan, yo, Lenin, firmaré la paz con Alemania, les entregaré tierras a ustedes, los campesinos, y los obreros mejorarán su condición. El resto es historia. La revolución de Lenin de octubre de 1917. Profe, ¿dónde se encuentra El Dorado? Chama, te digo, lo vas a buscar. Así es que solo te puedo decir que está en el norte de Perú. No puedo hablar más, me vas a perdonar. Pero voy a hacer un contenido del Dorado. Profe, ¿es verdad que Atahualpa quería ayuda de los españoles? No es que quería ayuda, sino que él sabía que era usurpador. Por eso, una de las primeras cosas que hace Atahualpa es matar a Huáscar. En caso que los seguidores de Huáscar se levantasen contra él, allí pediría ayuda a los españoles. Pero no tanto que quería ayuda de los españoles por sí mismo. No tanto así.
Profe, y un poquito de la reforma borbónica. Los Borbones ascienden en 1714, previa guerra de la sucesión española, debido a que Carlos II murió sin hijos, fin de los Habsburgo, y los Borbones, al ver que España estaba estancado, hicieron reformas, primero en España, y al ver que Perú estaba más estancado que España, hicieron profundas reformas, las reformas borbónicas. El objetivo principal, obtener más dinero, y las principales reformas, creación de 2 virreinatos, Nueva Granada, Río de la Plata, fin del decreto de libre comercio, Callao pasará a ser el puerto menos importante, o sea, ya no el más importante, la expulsión de los jesuitas, la construcción de la fortaleza de Real Felipe, la reforma minera, la reforma administrativa, el permitir que Inglaterra envíe esclavos para vender aquí en Perú, pero no pudieron industrializar los talleres. Interesante, las reformas borbónicas. Y evitar que los criollos tengan poder. Por eso, las reformas borbónicas del siglo XVIII afectaron a indios y criollos. Cuidado con esa pregunta, estimado. Suscríbete a mi canal y ahí voy a hacer un contenido sobre Hitler. Mi canal es Profe Galarza, suscríbanse, canal de YouTube. Así es. Profe, ¿existió la corrupción en el Canato? Claro, y ya se mencionó. Hermoso, Pomada. El estilo barroco en el centro de Lima. No, ahí está la iglesia que está al frente de un centro comercial fascinante, maravilloso. Era el glamour de Lima. Recuerda que Lima tenía 4 reputaciones. Lima es lujo, Lima es fiesta, Lima es negocio, Lima es cultura. Profe, ¿vende libros? No, pero por ahí tengo 2 libros que son similares. Si ese libro coincide con lo que quieres, por ahí te lo puedo entregar al precio que me costó. ¿Qué libro deseas? Escríbeme y te diré si tengo o no tengo. O si te lo puedo conseguir o no. Profe, soy economista, pero quiero ser profesor de ciencias sociales. Jason, no te sientas mal, pero sería como un reto. Igual, ¿no? Si yo soy de historia y quiero enseñar economía, es un reto. Pero nada imposible. Trabajo duro, paciencia y mucha memoria. Porque la economía tiene otro análisis. Tú eres economista. Es un análisis más matemático. En la historia, ¿qué te puedo decir? Déjate llevar. Déjate llevar. Déjate conducir por la historia. ¿Ya? Y ten la paciencia y el tiempo de acumular información, porque historia tienes que tener muchos datos. En cambio, el economista, aparte de los datos, tiene que ser analítico. Y no es que uno sea mejor que el otro, pero de mi vida de profesor, contaditos, uno será que dominaba economía e historia. Si he visto un par y eso, o sea, muy difícil que un profesor de economía enseñe historia, y a la inversa, ¿no? Pero sí casos, por supuesto. Hay casos. Profe, ¿qué opina de las obras de Camus? Bueno, no, ni hablar, pues, novela existencialista. Hay 2 grandes en la época de Camus, él y Jean-Paul Sartre, ¿no? Y Jean-Paul Sartre. Tengo algunos libros de Camus, voy a tener que leer porque te mentiría si te digo que sí he leído mucho libro de él, no. Más he leído de Jean-Paul Sartre, pero los 2 son grandes, pues. Es cierto que el rey de España pidió ayuda al virreinato para expulsar a Napoleón. A ver. Uy, se me perdió tu pregunta. A ver si lo encuentro, disculpa. A ver si lo encuentro. Bueno, se me fue tu pregunta, disculpa. Profe, ¿qué piensa del estoicismo y algún libro para entenderlo mejor? Hay varios. Del estoicismo ya he comentado en otros en vivos. Te mantiene la ecuanimidad, la ataraxia, el controlar los impulsos. Autores, el clásico Séneca, romano, cualquier libro de Séneca, libro filosófico porque él también escribe tragedias. Zenón de Elea o de Citium, un poquito difícil de conseguirlo. Epicteto y el pensamiento de Marco Aurelio. Uy, no tengo la mano para que lo veas. Los famosos estoicos. ¿Qué tal? Qué gusto. Plana 1, caramba, Ángel, claro. Saludos, Plana 1, qué gusto.
Profe Marta Hildebrand dijo que nunca existió lo de Amayuya. A ver, estimado Michael, no creo que Marta Hildebrand, lo digo sin jactancia, sin ánimo de nada, no creo que ella haya leído todas las crónicas. O de repente, en su amplio repertorio de lectora, se le fue el libro de Blas Valera, por acá lo tengo, donde Blas Valera menciona, jesuita, que, claro, no es que sea así Amasúa, Amayuya, Majeya, pero tú lees ese capítulo de las leyes de los incas y da a entender que sí existía ese precepto, no robar. Pero es que, pero Michelle, sentido común. No hay ninguna cultura. ¿Ustedes conocen alguna cultura que permita el robo? No, el robo se paga con cárcel. ¿Y por qué los incas no castigarían el robo? Entonces sí existía el amasúa, no robar. El mentir. Los incas eran bien estrictos. Y sobre todo la ociosidad. Recuerda que todos trabajaban. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Si hay historiadores que no recuerdan que Atahualpa ordenó no matar a los españoles, ¿por qué hay tanta información? Se le pasó, se le pasó, se le pasó. Bien. ¿Qué tal, estimado? Me preguntan, profe, ¿cómo me escribo en sus clases? A ver, estamos haciendo cada 15 días, entre jueves y viernes, clases virtuales con pizarra, vía Zoom. No es por TikTok, no es por YouTube, vía Zoom. ¿Ya? Allí aparecen, aquí voy a poner publicidad mañana, yapeas, es más, ya está la publicidad, yapeas a mi amigo Antonio Posada y él te da horas antes del en vivo por Zoom, por Zoom, el link, ¿no? El costo es mínimo, ¿qué? 5 soles, 5 horas. Y este viernes, o sea, no este viernes, el otro, el 16, yo voy a hacer 3 horas de culturas prehispánicas con pizarra y mi colega sobre álgebra. Entonces, yapeas, o si quieres a mi número, 932-275-000. Pero está acá en la publicidad. Busca la publicidad de mi TikTok y ahí vas a encontrar los números para yapear. ¿Ya? Mandas captura de pantalla, porque es el número de yape es WhatsApp, y te inscribes. Inscríbanse porque hay limitado, ¿eh? Viernes 16, no se olviden, viernes 16 desde las 5 de la tarde hasta las 10:30, clases de álgebra y de historia a un precio cómodo de 5 soles. Interesante. Bien. Uy, se me fue nuevamente. Profe, ¿los peruanos queríamos ser libres cuando San Martín proclamó la independencia? Sí, Eric. Lo que sí es cierto es que no todos. Sí había un grupo que era, vamos a decir, inmutable. Pero la mayoría sí. Hay una tesis en la cual dicen no, que la independencia se otorgó. No, no, no. Era la tendencia. Entonces se exagera el decir que no.